Este bien estructurado proceso brinda atención protocolizada, integral, obviamente individualizada a cada una de las pacientes y de vanguardia a estas mujeres con la enfermedad embarazadas. Estas pacientes que desafortunadamente se encuentran desprotegidas de la seguridad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida, tratando de mejorar también su pronóstico médico tanto a corto, mediano y largo plazo. Como les reitero, la doctora Lucely del Carmen encabeza este programa, es la responsable de este importante y a la vez exitoso logro. Con este antecedente, le agradecemos mucho, doctora Lucely, la invitación para volver a participar con nosotros. Y el tema que nos va a compartir el día de hoy serían los retos de prevención para eliminar el cáncer del cuello del útero. Muchas gracias, doctora. Así es. Muchas gracias a ustedes por esta presentación y muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy acompañándonos en esta presentación. Entonces, bueno, antes que nada es importante decir que no tengo conflictos de intereses. Lo más importante y lo que vamos a ver, los temas a tratar, es el panorama epidemiológico, lo vamos a ver a grosso modo, así como los alcances y las limitaciones de los programas de vacunación que hay en el mundo y en nuestro país. Así veremos algo de los alcances y limitaciones de los programas de tamizaje, algo de prevención terciaria, porque ya la vez pasada hablamos sobre el tratamiento muy ampliamente del cáncer cervicuterino, la problemática que hay en México y finalmente las conclusiones y las propuestas. Entonces iniciamos con el panorama general del cáncer cervicuterino. Bueno, pues ustedes saben que el cáncer cervicuterino es un cáncer muy frecuente en todo el mundo. Es la cuarta causa de cáncer y la tercera causa de muerte en los países, sobre todo de recursos limitados como el nuestro. En México ocupa el segundo lugar en incidencia y el segundo lugar en mortalidad. Es desafortunado que aproximadamente fallecen 12 mujeres por día por esta enfermedad y se diagnostican 3 casos de cáncer cervicuterino por día en nuestro país, lo cual sigue siendo pues muy desafortunado. Como pueden ver en esta diapositiva, la mortalidad a lo largo de los años del cáncer cervicuterino ha disminuido, más sin embargo, este todavía prevalece importantemente, sobre todo en algunos estados de la República Mexicana, como es Querétaro, como es Morelos, Guerrero y entre otros. El cáncer cervicuterino en nuestro país es un verdadero problema de salud. Afecta a mujeres muy vulnerables por su estado de pobreza, por su desigualdad social y económica. Por esta asociación que tiene con el virus del papiloma humano en un 99%, representa un tabú social. Este cáncer, que es prevenible con Papá Nicolau, con vacunas, con educación, es muy desafortunado que las estrategias actuales para controlar esta enfermedad todavía continúan siendo muy limitadas en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Y aún con las mejores estrategias, es importante decir que todavía faltan más de 15 años para controlar esta enfermedad. ¿Cuáles son las proyecciones futuras de este cáncer? En esta diapositiva ustedes pueden observar aquí que aproximadamente 44 millones de mujeres serán tendrán una mortalidad por el cáncer cervicuterino hasta el 2069. Miren, el incremento aproximadamente de este cáncer es de 1.3 millones de casos por año, si todavía seguimos con las mismas coberturas de vacunación y con la misma detección oportuna que desafortunadamente en nuestro país todavía sigue siendo limitada. Hablaremos entonces en esta presentación de las estrategias de prevención primaria, que incluye la vacunación y educación sexual, estrategias de prevención secundaria, que incluye principalmente el tamizaje y el tratamiento de lesiones precursoras. Esto lo vamos a dejar pendiente, únicamente abordaremos el tamizaje
y algo muy relativo acerca del tratamiento, que es la prevención terciaria, dado que ya lo vimos la sesión anterior. Fíjense, con las vacunas, que son 3 aproximadamente, porque la vacuna bivalente ya desapareció del mundo, pero la eficacia de la prevención primaria puede ser hasta de un 100% en contra del virus del papiloma humano 16 y 18, que son los principales causantes del cáncer cervicuterino. Con una buena vacunación, tener una persistencia de anticuerpos hasta de 7 años, con un buen perfil de seguridad que se ha reportado a nivel mundial. Aquí es muy importante ver que el impacto de la prevención primaria tiene un impacto, vaya la redundancia, en la disminución de las verrugas, y tiene mucho que ver en la edad en la cual son vacunadas las personas o las niñas. Miren, hay una disminución de un 51% del riesgo de desarrollar diferentes condilomas en aquellas niñas que son vacunadas de 15 a 19 años versus 31% en las que son vacunadas de 20 a 24 años de edad. El impacto que tiene la vacuna en la reducción del cáncer cervicuterino es muy importante, como se puede observar en esta diapositiva. En esta corte que se llevó a cabo, en esta revisión, se observó que las mujeres o las niñas no vacunadas tienen mayor riesgo de tener un cáncer cervicuterino invasor, versus aquellas niñas que son vacunadas en menores de 17 años o de 17 a 30 años, como se puede observar en esta diapositiva. Vean que las no vacunadas tienen una tasa de incidencia de cáncer de un 94 en 100,000, mientras que las vacunadas de 47 en 100,000. ¿Qué logros tenemos en todo el mundo? Bueno, se ha incrementado la introducción de vacunas hasta en un 80%, sobre todo en países de altos recursos, y 41% en países de recursos limitados como el nuestro. Desafortunadamente, la cobertura en los países de recursos limitados es baja en comparación con los países con alta cobertura, como se puede observar en esta diapositiva, y aún es menor en los varones. Más sin embargo, pues bueno, es muy importante ver esta diferenciación entre países de recursos altos y recursos medios como el nuestro. La cobertura a nivel mundial desafortunadamente oscila del 15 al 20% aproximadamente. Esto se debe a que el 70% de las niñas a nivel global en el mundo no se han vacunado, y esto es explicado porque de 7 de cada 10 países hay niñas que no han sido vacunadas, o más bien la vacuna no ha sido introducida, y esto es mucho más frecuente en países de los cuales tienen una alta cantidad de población, como son China, India, Pakistán, Indonesia, Rusia y entre otros. ¿En qué condiciones se encuentra México en cuanto a la vacunación? Vean, esto puede variar en diferentes reportes, y aquí pareciera que el impacto de la vacunación en las niñas es aproximadamente de un 50% hasta antes del 2020. Sin embargo, en el 2022, después de la pandemia, la probabilidad de vacunas o la tasa de las niñas vacunadas bajó al último lugar y fue de un 0.5%, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, lo cual es muy indignante y deleterio para nuestro país. Por lo tanto, en cuanto a los retos en vacunación, tendríamos que incrementar la cobertura, y debería de ser neutral, tanto para niñas como para niños. Deberíamos de mejorar las estrategias de cobertura e introducir la vacuna terapéutica, porque ustedes saben perfectamente que actualmente es permisible aplicar la vacuna a aquellas mujeres que tengan infección por el virus del papiloma humano. Es importante el monitoreo de las lesiones intraepiteliales y las lesiones precursoras, y es muy importante realizar ensayos clínicos con una sola dosis, debido a que la OMS necesariamente está
para incrementar la cobertura precisamente en los países de recursos limitados, están aplicando una sola dosis de vacuna en los países de recursos limitados como el nuestro. Entonces, si queremos disminuir la probabilidad de cáncer de 44 millones de mujeres hasta el 2067, tendríamos que incrementar la probabilidad de vacunación y de cobertura de las mujeres de las mujeres en general en nuestro país. Hablemos entonces ahora de la prevención secundaria. Es importante mencionar que la detección oportuna ha disminuido la mortalidad de cáncer en un 35% específicamente del cáncer cervicuterino. Por otro lado, ha disminuido también la incidencia de cánceres en etapas avanzadas en un 44%, como ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva. ¿Qué estrategias diagnósticas se han llevado a cabo en Latinoamérica? Bueno, la citología es fundamental y esta, pues, a lo largo de los años ha impactado en países de recursos de altos recursos como de recursos limitados. Por lo tanto, es algo que deberíamos de continuar o debería de prevalecer. Más sin embargo, la introducción de pruebas moleculares, sobre todo en Latinoamérica, incrementaría y mejoraría el desempeño de los programas de detección oportuna. Es muy importante mencionar que cuando se combinan las pruebas moleculares junto con la citología, incrementa la probabilidad de detección del cáncer cervicuterino. ¿Qué logros hemos tenido en Latinoamérica? Miren, pues Colombia, por ejemplo, no voy a leer las diferentes edades en las cuales se ha introducido la prevención secundaria en Latinoamérica, pero algo que es muy importante mencionar, por ejemplo, es que en México la detección se inicia a los 25 años de edad, al igual que otros países de Latinoamérica. Desafortunadamente, es muy importante tener en cuenta que vivimos en países endémicos de cáncer cervicuterino y por lo tanto esto lo deberíamos de tener muy en consideración. Vean, en esta diapositiva el porcentaje de mujeres o de incidencia de cáncer cervicuterino en mujeres de 20 a 24 años de edad en nuestro país es del 0.8% con una mortalidad del 0.5%, que parece muy limitado, más sin embargo son miles de mujeres las que se presentan en todo nuestro país con cáncer cervicuterino en etapas muy tempranas, debido a que tienen un inicio de vida sexual también muy temprano. Y de 25 a 29 años de edad, pues incrementa este porcentaje, así como también incrementa la probabilidad de cáncer en este tipo de mujeres. ¿A qué voy con esto? En Estados Unidos y en Europa, el inicio de la detección oportuna es a los 21 años. Considerando que vivimos en un país con mucha incidencia y prevalencia, esto lo deberíamos de considerar para las siguientes normas. Actualmente, vean, las mujeres que se llevan a cabo un tamizaje en menores de 20 años de edad, son las que generalmente se presentan en un 38%, pero es muy desafortunado que en nuestro país el 61% de las mujeres no acuden a una detección oportuna para prevenir el cáncer cervicuterino. Por lo tanto, ¿cuáles serían los retos en cuanto a detección? Pues principalmente educación sexual en las diferentes escuelas, mejorar los programas actuales incorporando nuevas tecnologías como las pruebas moleculares de BPH, la creación de un nuevo registro nacional de casos positivos que se tendría que llevar de manera organizada,
la mejora de las políticas públicas para que todas las mujeres en diferentes partes de la República Mexicana puedan ser detectadas, desarrollar ensayos clínicos con mejores estrategias, incluso estrategias costo-beneficio para poder impactar en nuestro país. La mejora en el seguimiento y el tratamiento de los casos positivos de neoplasias intraepiteliales, así como la mejora de la cobertura y el tamizaje. Y es muy importante considerar la autotoma que actualmente se lleva a cabo en varios países de Latinoamérica. En cuanto a la prevención terciaria, vean ustedes, ya en la sesión anterior vimos que la estadificación fue cambiada en el 2018. Actualmente, esta estadificación ya no es clínica eminentemente, sino que utilizamos métodos como son tomografía, resonancia magnética y entre otros para determinar la estadificación del cáncer cervicuterino. Hoy por hoy, el tratamiento de las lesiones tempranas, aquellas que miden menos de 4 centímetros, es inminentemente quirúrgico y el éxito terapéutico es en un 90% aproximadamente. A diferencia de las localmente avanzadas, en donde el 80% de la población que recibimos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Cancerología, ya se presentan en estas etapas, que quiere decir que son tumores mayores de 4 centímetros, hasta aquellos con invasión vesical o invasión rectal, en donde el éxito terapéutico va a bajar de un 51 a un 80%. Y los tratamientos específicamente de estos pacientes van a consistir en quimioterapia y radioterapia concomitante. Por otro lado, la enfermedad metastásica es cuando hay enfermedad en otros sitios y es cuando utilizamos quimioterapias, blancos moleculares e inmunoterapia, y el éxito terapéutico oscila de 15 a 20% y es mucho más costoso porque los tratamientos aquí pueden costar hasta 400,000 pesos cada 3 semanas. Y es cuando se preguntan en dónde deberíamos de invertir. Es importante decir que todas las pacientes que actualmente están enfermas deberían de ser tratadas, sin olvidar la prevención primaria y la prevención secundaria. Hago énfasis en el tratamiento multidisciplinario del cáncer cervicuterino, en el cual requiere de oncólogos médicos, radiooncólogos, de cirujanos oncólogos y de gineco-oncólogos, porque el tratamiento es multidisciplinario. Esto es únicamente para mencionar los tipos de cirugías y una vez más los tratamientos que se utilizan en etapas tempranas, localmente avanzadas y en etapas avanzadas. El éxito terapéutico es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si determinamos o detectamos que las mujeres están con un cáncer cervicuterino en etapa temprano, el éxito terapéutico podría ser hasta de un 90%. En cambio, en las localmente avanzadas, vuelvo a repetir, va a disminuir de un 51 a un 80%, y en las etapas metastásicas, recurrentes y persistentes únicamente van a tener una supervivencia de 15 a 20% y las podríamos incrementar hasta 40% si utilizamos medicamentos y si tuviéramos la posibilidad de utilizarlos, porque yo sé que en muchos de los estados la posibilidad de utilizar todos los medicamentos es limitada. Entonces, ¿cuáles son las otras barreras que tendríamos que enfrentar? Bueno, pues principalmente la percepción de la enfermedad. Cuando las mujeres necesitan saber que deben de acudir por lo menos una vez al médico para una detección oportuna, por lo menos una vez al año o cada 3 años, dependiendo del screening que ustedes realicen. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas mujeres no acuden a los hospitales porque se sienten apenadas de estar enfermas con una enfermedad que, como lo dijimos en un principio, es muy estigmatizada. Ellas terminan con una apatía, y por otro lado tenemos que el mismo círculo social, como el machismo, el soporte social, la pobreza, la falta de acceso a los sistemas de salud, el costo, la falta de cultura preventiva, falta de autocuidado, el miedo a la toma de muestras, falta de tiempo, poca empatía personal,
la percepción del dolor, las limitaciones geográficas, porque muchas de ellas viven en estados en los cuales es muy difícil tener una cobertura en cuanto a la prevención primaria, secundaria y no se diga en cuanto al tratamiento. Es muy importante tener en cuenta que la Estrategia Mundial de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino fue publicada en el 2018 y queremos desaparecerlo, queremos erradicarlo, eliminarlo o disminuirlo en el 2030. Para esto se tendrían que vacunar al 90% de las niñas, por lo menos. Y en los países de altos recursos recomiendan la vacunación de niñas y niños. Tendríamos que tener una detección oportuna de por lo menos un 70% en las mujeres mayores de 30 a 35 años de edad, así como una atención individualizada e integral en un 90%. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en México? En México deberíamos de hacer exactamente lo mismo. Prevención 90%, detección oportuna de un 70% y una atención que debería de ser de vanguardia de un 90%. Sin embargo, hay una problemática detectada en nuestro país. Hay un acceso desigual de las mujeres para los recursos de salud. Hay una calidad limitada y escasa infraestructura de los programas de prevención para el cáncer cervicuterino. Es muy limitado los accesos de prevención primaria con la vacunación en contra del virus del papiloma humano. Hay una inequidad de género porque no solo es una enfermedad propia de las mujeres, sino que durante muchos años hubo una escasa atención para este grupo de pacientes. Por lo tanto, el cáncer cervicuterino sigue siendo una enfermedad desafortunadamente de la pobreza y es una enfermedad que ocupa mucho a nuestro país. Es una enfermedad en donde todos en general del gremio médico deberíamos de estar muy enfocados para tratar de disminuir esta enfermedad. Existe una falta de seguimiento en cuanto a las pruebas de Papá Nicolau a nivel nacional y existe una falta de infraestructura organizada para tratar a estas pacientes que desafortunadamente ya tienen la enfermedad. Con esto vamos a concluir porque me encantaría escucharlos, me encantaría que esta sesión fuera más interactiva, en la cual podamos hacer más cosas. La infección por el virus del papiloma humano es prevenible en un 99.7% y el cáncer cervicuterino es el único cáncer que no debería de existir precisamente porque podría ser prevenido con Papá Nicolau y con vacunas principalmente y con otras estrategias de detección oportuna. La principal estrategia de prevención contra el virus del papiloma, ya lo hemos dicho, es la vacunación y la detección oportuna y esta podría disminuir los costos de salud de esta enfermedad catastrófica que en enfermedades muy avanzadas puede tener un alto costo. Sin embargo, vuelvo a repetir, es importante mencionar que no hay que dejar de tratar a aquellas mujeres que actualmente ya se encuentran enfermas. El cáncer del cuello uterino se puede curar si se diagnostica en una etapa temprana y se trata de inmediato. Sería ideal la vacunación en contra del virus del papiloma humano en ambos géneros, tanto en niñas como en niños. La difusión, la comunicación, la educación sexual de nuestra sociedad debería de ser prioritarias a nivel escolar. La capacitación continua de los profesionales de salud es muy importante para lograr este objetivo y es necesario establecer acciones para tener un abordaje incluyente desde una perspectiva de género, así como implementar políticas públicas con perspectiva de equidad de género. Tenemos algún problema con el audio, pero espero que me estén escuchando. Finalmente, las propuestas para este cáncer, para tratar de unirnos como gremio médico, son las siguientes. Existen muchas barreras en cuanto a los servicios preventivos, por lo tanto deberíamos de trabajar juntos. Las pruebas de tipificación deberían de incrementar la detección de las lesiones precursoras. La introducción de pruebas de autotoma
podrían incrementar la cobertura. Estos se están llevando a cabo en diferentes países de Latinoamérica. México no se puede quedar atrás. Deberíamos de continuar con la investigación y con ensayos clínicos, tratando de buscar el mejor desempeño de las pruebas que podamos tener para nuestra población. Y se necesita una mejor coordinación a nivel nacional de las lesiones precursoras y del manejo de las mismas para tratar de evitar esta enfermedad. Finalmente, me gustaría agradecerles su tiempo y me encantaría interactuar con ustedes para tratar de buscar propuestas y conclusiones para nuestro país. Esta no es una enfermedad que debería de quedarse a cargo únicamente de que se presenten o no se presenten las normas en nuestro país, sino que el gremio médico, llámese ISSSTE, Seguro Social, Privado y Salubridad, deberíamos de actuar juntos para tratar de prevenir una enfermedad que es muy frecuente en las mujeres de México. Muchas gracias. Aquí les presento las diferentes ligas para que podamos estar interactuando, y me encantaría pues escuchar sus preguntas en cuanto a un tema que me parece que es muy controversial. Muchas gracias. Así es. Efectivamente, doctora, realmente nos agradó mucho cómo se trató el tema, no únicamente desde nuestra perspectiva médica, sino que tiene muchas aristas. Y nosotros no solamente como personal médico, sino incluso como lo hacen ustedes desde la sociedad civil, tratar de combatirlo, ya sea con apoyo o sin apoyo, pero es una situación donde todos debemos sumar. Tenemos en este momento 155 participantes del auditorio a viva voz. ¿Alguna pregunta para la doctora Lucely? Tengo aquí ya participación en el chat. El doctor Alejandro Vázquez Alanís, maestro y amigo, doctora, nos menciona ¿cuál sería su opinión? Recuerda que en un tiempo una tendencia con tal de tratar de disminuir la incidencia del cáncer del cuello del útero, acerca de esta famosa técnica que era ver y tratar, que el anglicismo era el see and treat. Katy, silencias a los participantes, por favor. Katy, silencias a los participantes. Creo que el doctor Rodolfo tiene abierto el micrófono. Principalmente en nosotros que estuvimos en nuestros inicios en la escuela de colposcopía en el Hospital General, teníamos esta No se escucha, doctor. No se escucha. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sí, entonces nos decía el doctor Vázquez Alanís que cómo veía, qué opinaba usted de esta estrategia que se usó en un tiempo del see and treat, del ver y tratar. Mire, es importante mencionar que yo no soy ginecóloga, francamente. Yo soy oncóloga médica y las pruebas de tamizaje que se han utilizado a lo largo de los tiempos, yo creo que no hay que degradarlas en cuanto a dejar de utilizarlas. Incluso el Papa Nicolau, que pareciera una prueba que tiene una sensibilidad y especificidad muy baja actualmente, es una prueba que en muchos países pues actualmente se está utilizando. Entonces, el ver y tratar, pues también entiendo que es una prueba de detección que ustedes en general utilizan mucho en diferentes situaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo hay diferentes tipos de pruebas que se pueden incrementar para tratar de detectar de manera oportuna el cáncer, para tratar de detectar y prevenir el cáncer cervicuterino. Actualmente
¿verdad? No solamente es ver y tratar y Papá Nicolau, sino que debemos de utilizar otras pruebas como son las pruebas moleculares. Y yo entiendo que en este tenor, pues los recursos siguen siendo muy limitados en diferentes estados de la República Mexicana, pero debería de haber una conformación de las mismas de manera integral, de acuerdo a los recursos que tengamos en cada uno de nuestros países, y que bueno, que las pruebas definitivamente ya hayan identificado que la sensibilidad y la especificidad o la certeza diagnóstica sea oportuna para poder detectar el cáncer cervicuterino en general. Entonces, yo no estoy casada con una prueba nada más, yo creo que deberían de unirse varias pruebas, como es la citología, entre otras las pruebas moleculares, y finalmente la colposcopía, en algunos casos necesarios, que ustedes saben mejor que yo en cuáles casos deberíamos de utilizar pues la colposcopía. Exacto. Saludos, doctor Ojeda, nos la felicita por su plática el doctor Jorge Ojeda desde Pachuca. Él nos hace el comentario de la conveniencia de fortalecer y certificar los laboratorios de citología, también las clínicas de colposcopía, que ya nos platicó un poco usted, y la acreditación obviamente del personal médico, de los colposcopistas, no solamente del nivel público, sino también privado, y tener una evaluación de desempeño para cada uno de estos, para las partes de este programa. Gracias, doctor Ojeda. También, exacto, nos hace el comentario, precisamente, vamos a ahondar un poquito sobre él, del 90-70-90, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? El doctor Ojeda considera que debe de ser letra muerta mientras la autoridad sanitaria no gestione los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo. Sí, definitivamente, más sin embargo, como lo dijimos hace un momento, deberíamos de implementar estrategias en todos los hospitales, y sobre todo yo les invito a ustedes que me están escuchando y que ustedes aplican la medicina privada para que hagan todo lo posible y lo imposible para tratar de vacunar en sus consultorios privados a las niñas y a los niños que ustedes puedan vacunar, y que además ustedes puedan llevar su mismo aporte. Créanme que va a ser muy satisfactorio, poniendo todos un granito de arena, tratando de ayudar a nuestro país. Yo sé que la medicina privada, como su nombre lo indica, pues es la más cara, y que no todos tienen la posibilidad de que se les pueda aplicar 3 dosis de vacuna o la vacuna nonavalente, pero sí es importante tener en cuenta, ¿verdad?, a quienes se les va a poner 2 dosis por lo menos o 3 dosis. Francamente, yo no pregono en este momento una sola dosis de vacuna, a pesar de que la OMS actualmente ya nos ha indicado que a los países de recursos limitados les podemos aplicar una sola dosis de vacuna. Me parece que los estudios o los ensayos clínicos que hay a nivel internacional no tienen la madurez en este momento metodológica, ni tienen la consistencia de diversos ensayos clínicos para decirnos que vamos a aplicarle a nuestros niños y niñas, sobre todo a las niñas, una sola dosis, ya que a los niños, ¿verdad?, y a la población en riesgo, sobre todo, debería de aplicarse 3 dosis de vacuna. La única vacuna que tenemos actualmente disponible en nuestro país es la vacuna tetravalente. La vacuna nonavalente ya la tenemos en México, mas sin embargo no ha llegado a todos los lugares de la República Mexicana. En el momento que la tengan, también esta dosis o esta vacuna podría utilizarse. Muy bien, doctora. Sí, es importante, como en todas las patologías, la prevención. Además, es una inversión para evitar llegar a la prevención terciaria, debería de verse. De hecho, y en este caso de los recursos, también el doctor Ojeda está intrigado. Nos dice que hizo el Instituto Nacional de Cancerología
para poder suplir o suplantar el recurso que se recibía del Seguro Popular para estas pacientes de cáncer del cuello del útero, doctora? En cuanto a recursos, es muy difícil hablar que ha hecho el Instituto Nacional de Cancerología, porque al igual que otros hospitales, el Instituto Nacional de Cancerología recibe los mismos recursos o los recursos que recibe, obviamente dependiendo de la cantidad de personas que reciba por esta, en diferentes tipos de neoplasias, es la cantidad que les es asignada. Desafortunadamente el Instituto Nacional de Cancerología también sufrió recortes presupuestales y bueno, lo que ha hecho, ¿verdad? Pues ha sido también muy limitado para tratar de suplantar los recursos del Seguro Popular, porque ustedes saben que actualmente es muy difícil suplantar los recursos, dado que en nuestras instituciones no podemos cobrarles absolutamente nada a los pacientes, ni en cuanto a medicamentos, ni en cuanto a consultas, ni por lo tanto no hay una manera de recopilar recursos provenientes de las personas que acuden al Instituto Nacional de Cancerología. Este es un tema muy difícil de hablar, francamente me meto muy poco en los recursos del Instituto Nacional de Cancerología y en general, pero como médico operativo, científico del Instituto Nacional de Cancerología, veo muchos recortes en todos los sentidos para el diagnóstico, para la prevención y para el tratamiento. Y yo creo que en toda la República Mexicana, pues desafortunadamente estamos con este problema. Yo creo que actualmente, incluso estoy viendo aquí en el chat muchas preguntas de que no hay vacunas sobre todo en los centros de salud. Completamente de acuerdo con ustedes. De hecho, hay un rezago en los últimos 3 años de la vacunación. Ya vimos que 0.5% de las niñas fueron vacunadas en nuestro país, y esto se debió a que durante la pandemia pues no hubo prevención primaria ni prevención secundaria, desafortunadamente, sobre todo en los centros de salud primarios, y no sé ustedes, pero la pandemia pues nos afectó definitivamente en todos los sentidos. Exactamente, se vino algo que no esperábamos. Esto viene mucho de la mano, la cuestión de asignar recursos en el aspecto público y tratar con la noticia con la que nos impactó en este inicio de mes, doctora, acerca de la desaparición de nuestra norma 014 del control del cáncer del cuello del útero. Obviamente nos la venden como que es algo beneficioso, pero realmente, como decía nuestro maestro Uscanga, algo que no puede ser medido, no puede ser mejorado. ¿Qué opina, doctora? Definitivamente, y ayer tuvimos una junta o una reunión de diferentes abogados, estaban varios médicos, menos el secretario de Salud, por supuesto, pero aquí lo que defienden, o la postura que defienden los abogados, es que la norma oficial mexicana de Cervix y las otras normas que desaparecieron, según ellos, no han desaparecido en este momento. Se está postulando de que van a desaparecer. La conclusión que hubo el día de ayer en esta reunión es que no deben desaparecer definitivamente. Las normas oficiales mexicanas, como usted bien dijo, doctor, son regulatorias, es un documento legal que nos ayuda a dar transparencia de la prevención, del diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes, y también de la prevención primaria, y por lo tanto no deberían de desaparecer y deberían únicamente de actualizarse. Desafortunadamente, la norma oficial mexicana del cáncer cervicuterino ya van 2 ocasiones en la cual
tratamos de que sea actualizada. Esto fue en el 2014 y posteriormente en el 2018 y recientemente en el 2022, y bueno, no hemos tenido suerte, pero yo sé que lo vamos a lograr. Hay que seguir insistiendo en que la norma oficial mexicana del cáncer cervicuterino sea actualizada y no desaparezca. Así es, doctora. Bueno, parece que vamos coincidiendo. Efectivamente, está el doctor presente, el doctor Ojeda aquí y varios más. Efectivamente, participamos en el honor de que nos invitaron en esas encerronas de una semana para que se quede en el cajón, en el escritorio, como que no se vale. Definitivamente. El doctor Felipe Juan, también un punto controversial, él condiciona o piensa que dada la deficiencia de la cobertura de la vacunación, debería de hacerse no solamente como tamizaje el Papa Nicolau, sino que también la colposcopía. Ya habíamos platicado acerca del recurso y de la situación de usar una colposcopía como un método de tamizaje. Es difícil. ¿Qué considera usted, doctora? Comparto la misma opinión. Yo creo que en ese tenor habría que valorar, y para eso yo los invito a todos ustedes a que nos unamos para hacer ensayos clínicos en nuestra población. Lo que están haciendo en otros países actualmente es combinar las pruebas de tamizaje, que es el Papa Nicolau, la citología simple, la autotoma, las pruebas moleculares antes de llegar a una colposcopía. Ustedes saben como colposcopistas que esto tiene su indicaciones muy precisas para cuándo llevar una paciente a colposcopía. No es actualmente un método de tamizaje, no solamente por el recurso que se necesita para llevarlo a cabo, sino el tiempo, y que además se necesitan de recursos humanos muy especializados para poderla llevar a cabo. Y esto saldría de una definición de una prueba de tamizaje. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes de que se sale definitivamente de una prueba de tamizaje, y mejor los invito, así como en otros países ya nos estamos poniendo de acuerdo. Ojalá la COMEG o la COMEGI, que específicamente todos ustedes podamos formar un grupo de investigación que sea nacional, en el cual podemos incluir a miles de mujeres en cortes de vacunación y detección oportuna. Yo sé que tenemos limitaciones en cuanto a recursos, no solo para aplicar, sino tenemos limitaciones en cuanto a recursos para investigar. Pero es muy importante que los médicos empecemos a pensar, no hay que esperar, en verdad, que nos vengan a juntar a las 3 instituciones o a todo el gremio médico para que empezamos a hacer algo por nuestro país. Vuelvo a repetir, el cáncer cervicuterino es un cáncer, es el único cáncer que ya no debería de existir. Y si todos nos sensibilizamos a esto y vemos que además son mujeres que desafortunadamente tienen un estrato social muy limitado, con una escolaridad muy limitada, es muy desafortunado que además de que desaparezcan las normas, no tengamos los recursos incluso para tratarlas. Entonces, mejor prevenir que llegar a etapas avanzadas o muy avanzadas. Y vuelvo a repetir, porque mis residentes esto me lo preguntan mucho: doctora, ¿usted dejaría de tratar por tamizar o por vacunar a México? No hay. Nosotros hicimos un juramento hipocrático en el cual nunca debemos dejar de tratar al que lo necesita. Muy bien, perfecto, doctora. Efectivamente, el doctor Manuel Antonio desde Mérida. Doctor, saludos. Solo con las citologías tenemos un método económico para el tamizaje, pues desde el siglo pasado, pero se hace hincapié en la utilidad de las pruebas de biología molecular, doctor. El doctor René Walterio Burgos, bueno, no solamente, él nos menciona que en Tapachula no funciona adecuadamente la detección, es lo que hablamos acerca de los
de los programas, de las coberturas, no solamente de vacunación, sino de tamizaje con el Papa Nicolau. El doctor Gustavo Fuentes, bienvenido, doctor. Platicamos en la mañana acerca precisamente de estos temas. La felicita, doctora, por su ponencia, el doctor Gustavo Fuentes. Muchas gracias. El doctor Rojeda nuevamente nos menciona que el grupo de adolescentes es prioritario. Sí, debe decirse que no deben tamizarse, efectivamente. Si nos puedes hacer un poquito más de énfasis, doctora. Ya vio que lo vimos en sus primeras diapositivas, habla mucho sobre ese porcentaje del 0.8. De las mujeres jóvenes que de 20 a 25 años de edad que no se tamizan actualmente. Dice que es un punto muy controversial y que hemos discutido mucho, y que sé que ustedes discutieron seguramente mucho en la mesa de la norma oficial mexicana, porque en Estados Unidos y en Europa el tamizaje se inicia a los 21 años, y en México, siendo un lugar muy incidente y que el cáncer cervicuterino ocupa una de las primeras causas de cáncer en nuestro país, lo iniciamos hasta los 25 años, siendo que hay encuestas en el INEGI y entre otras, en donde el inicio de vida sexual en las niñas es generalmente a los 12 años de edad en los diferentes estados de la República Mexicana. Hay controversia porque hay médicos que dicen que inician la vida sexual a los 18, pero lo que nosotros hemos encontrado en la literatura de México es que inician la vida sexual a los 12 años. Si nosotros tomamos en cuenta que son 10 años de persistencia de infección por el virus del papiloma humano, entonces una mujer de 20 puede tener cáncer cervicuterino, y sobre todo en el caso desafortunado de las niñas, sobre todo que fueron violadas. Aquí lo que nos han dicho es que bueno, no va a ser la mayoría de la población y que esto no es costo efectivo. Mas sin embargo, ya vimos que hay un porcentaje que parece mínimo, mas sin embargo importante, de mujeres muy jovencitas que desafortunadamente tienen cáncer cervicuterino, y no se quedan con una neoplasia intraepitelial como ya vimos en la diapositiva, sino que hasta en un 4% llegan a un cáncer invasor. Entonces, hablando con los economistas y los demás, pues el tamizaje debería de realizarse en aquellos casos en donde sea costo efectivo. Mas sin embargo, la enfermedad es tan costosa tratarla en etapas avanzadas que yo considero, y no soy economista, yo los respeto mucho, pero creo que deberíamos de considerar, así como en Estados Unidos y en Europa, incrementar nuestro tamizaje desde edades más tempranas, por lo menos a los 21 años, ya como que en la American Society Clinical Oncology, por ejemplo, ellos inician su tamizaje a los 21 años de edad. Entonces, eso lo podríamos hacer en nuestro país, pero es algo que tiene que ser colegiado, que tiene que ser organizado, y que tienen que haber estudios para ver el costo-efectividad de estas pruebas. Y bueno, esta ha sido una discusión muy importante que siempre hemos tenido con el grupo de médicos de salud pública y seguramente con muchos de ustedes, porque es muy controversial, pero yo estoy a favor de que se incremente o que sea por lo menos desde los 21 años de edad, dada la prevalencia, la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad en nuestro país. Muy bien, doctora. Realmente sí, como menciona, hay algunas corrientes donde decían al año de que inicia vida sexual. A lo que apelamos nosotros es a ese inicio de vida sexual temprana, y obviamente una gran población va a tener una infección por virus de papiloma humano, pero se apela a ese clearance que se tiene en los siguientes 24 meses para no ser sobre todo la preocupación de nosotros son los sobretratamientos. Que empiecen a hacer sobretratamientos en pacientes que quizá iban a tener una estabilidad en esa lesión e incluso iba a desaparecer. Hay otras alternativas, el doctor Felipe Juan también nos menciona. Ya ve que han llegado unos tratamientos entre comillas innovadores. ¿Qué opina del uso del factor de transferencia, doctora, para tratar esta enfermedad?
Esta es una pregunta que siempre me hacen, entonces voy a contestar de la misma manera. Yo creo que todo tiene que ser basado en evidencia. Y actualmente, como con las vacunas de una sola dosis, no tengo la evidencia clínica para decir que el factor de transferencia va a servir en las mujeres que tengan algún tipo de neoplasia intraepitelial o que tengan alguna infección por el virus del papiloma humano. No cuento con los estudios suficientes, no considero actualmente que la evidencia científica en este momento tenga la madurez suficiente para decir que el factor de transferencia le va a ayudar a estas mujeres. Definitivamente hemos leído acerca de esto y puede incrementar la inmunidad en las mujeres que sean afectadas por el virus del papiloma humano. Y nosotros sabemos que, bueno, la infección del virus del papiloma humano se debe a una inmunodeficiencia principalmente, dada por nutrición, dada por tabaquismo, desnutrición, tabaquismo, etc. Entonces, podría ayudar. Ese es lo que nosotros pensamos, pero es algo que no se ha probado, que no hay consistencia de los ensayos clínicos para decir que debería de usarse en este grupo de pacientes. Por lo tanto, es algo que no les puedo recomendar en este momento, dado que no hay la evidencia científica suficiente para llevarlo a cabo. Exactamente. Sí, el doctor Antonio Alberto, de acuerdo, las niñas no deberían contaminarse, deben vacunarse, esa sería la prioridad, efectivamente, doctor. Y nos hace la precisión ya el doctor Ojeda acerca de la pregunta del doctor Vázquez Alanís, de ver y tratar, que es una citología de alto grado, con una evidencia colposcópica de alto grado, pero sin biopsia. Entonces el tratamiento es en la misma consulta, pero sabemos que lo ideal sería una correlación citocolpo-histológica, tener la evidencia histopatológica para que no haya invasión en esa pieza operatoria. Y obviamente es a partir de esos consensos que se hacen. Él nos habla del concepto que es muy diferente al tratamiento acelerado de la American Society de colposcopía, que estableció en el 2019. Obviamente sabemos también, doctor Felipe, de las carencias que se tienen para las vacunas del VPH. Déjeme decirle que desde el 2018 ni para VPH, ni BCG, ni más, la felicita la doctora Reséndiz, doctora Luceli, acerca de la autotoma. Requiere de una organización compleja para el suministro de los kits, realizar seguimiento de los casos positivos. ¿Cómo podría ser la financiación? Y si se han pensado en estrategias para llevarlo a cabo. Actualmente no se lleva en nuestro país, pero lo está llevando a cabo Colombia, Perú, Chile, Brasil, y cuentan con miles de autotomas. Definitivamente tienen protocolos muy organizados, con un tamaño de muestra muy suficiente. En los ensayos clínicos que vi hace unos meses, es que ellos se están organizando de una manera muy estratégica. Pues afortunadamente, sobre todo Brasil, pues tiene muchos recursos para investigación. Entonces, no las deja solas de que tómese la muestra a la paciente, sino que tienen una manera muy organizada y reúne a personas como enfermeras, médicos generales, médicos de medicina familiar, ginecos. O sea, tienen una manera muy organizada de estar llevando a cabo todos estos protocolos. Yo creo que se podría implementar en nuestro país siempre y cuando sea de la misma forma, de manera protocolizada. Eso es lo más importante. Debería de ser organizado, porque de otra manera no va a tener un impacto. Yo creo que sería una de las estrategias para incrementar la cobertura en general de la detección del cáncer cervicuterino principalmente, porque ya ven que existen muchos tabús también. Estoy seguro que ustedes muchos han visto que no dejan a las mujeres irse que vayan a realizar su Papá Nicolau, tan solo eso. ¿Por qué? Porque pues tienen
muchas creencias religiosas, culturales, sociales, que en muchas ocasiones en este tipo de pacientes, además por ser muy marginadas en todos los sentidos, pues no le permiten acudir con los médicos a los centros de salud. Incluso el género influye definitivamente. Hay tantos estigmas en cuanto a esta enfermedad que yo creo que todos deberíamos de poner pues un granito de arena, y me parece que la autotoma podría ser un elemento que podría ayudarnos, una prueba que podría ayudarnos. Exacto, sí, eso, dada la idiosincrasia de nuestra población, en pleno siglo XXI lo seguimos viviendo. Efectivamente, el tabú, las creencias de la población, y todavía hay pacientes que ya a cierta edad, ya en sus 40, 50 años, no se han realizado ni un solo Papa Nicolau, porque no ha llegado una doctora al centro de salud, por ejemplo. Acerca de la autotoma, vagamente recuerdo, doctor, creo que se hizo un ensayo en México hace unos 12, 15 años, porque recuerdo que llegaron los kits a los centros de salud, se les explicaba a las pacientes cómo ellas en su casa tomar la muestra, y bueno, nosotros como médicos privados, como apoyo, las muestras que salían positivas las mandaban a colposcopía con nosotros. Nos dijeron que nos iban a mandar los resultados de este estudio, pero pues ya nunca llegaron. Sí, nos falta un poco de organización, pero sí, yo sé que el doctor Lascano Ponce, el doctor Aurelio Cruz, el doctor Vicente Madrid y entre otros han realizado ensayos clínicos, pero a veces no necesitamos un ensayo, necesitamos varios. Por lo tanto, necesitamos consistencia de la investigación para poderlos llevar a cabo. Entonces, la propuesta es que deberíamos de las organizaciones en general de salud, Comego, Comeji, tener organizaciones de investigación para unirnos de manera estratégica. Bueno, todos deberíamos tratar, porque yo sé que pues llegar a ser médico cuesta, eso lo entiendo perfectamente, pero por otro lado tenemos que tratar de empujar y ayudar a nuestro país. El cáncer cervicuterino es un estigma para nuestro país, para que sigamos siendo un país de recursos limitados, como nos llaman en el mundo. Así es. Sí, dada esa limitación en los recursos, y ahora con los precios, también hace un par de años no se tenía acceso a estas vacunas tetravalentes, ya no había la bivalente, y ahora que otra vez están en el mercado, nos menciona la doctora Laura Flor que si no podían regularse los precios de las vacunas porque están muy caras. Eso sería lo ideal, y yo creo que todavía hay que trabajar, así como los medicamentos van bajando su costo porque terminan la patente, seguramente las vacunas en algún momento van a disminuir su costo. Hace rato leí una pregunta: ¿por qué salió la vacuna bivalente? Pues bueno, porque ya existe la vacuna tetravalente, y en Estados Unidos y en Europa prefieren la producción de la vacuna tetravalente y nonavalente, dado que pues tienen mayor cantidad de virus con las cuales van estas vacunas. Y la bivalente, precisamente, a pesar de que es una de las más estudiadas en México y en Canadá, y que 2 dosis son suficientes para las niñas, sobre todo, desafortunadamente salió del mercado por esta situación. Exacto. El doctor Eduardo Ignacio del Valle, buenas noches, doctor, le manda saludos. Él aborda otro tema a la par, nos dice que si hay alguna experiencia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pene, sabiendo que es bajo su porcentaje, algunas mencionan el 1.5%, sin embargo se consideran como portadores y transmisores hasta en un 70%. Un esquema para realizar penescopía, anoscopía para este tipo de pacientes. Sí, definitivamente y completamente de acuerdo. El virus del papiloma humano produce
ya no el cáncer cervicuterino, sino muchos tipos de cánceres, entre ellos el cáncer de pene. El cáncer de pene, la única manera de diagnosticarlo, desafortunadamente, es cuando está en etapas pues casi localmente avanzadas, que es cuando se detecta, y el diagnóstico final pues es con una biopsia, no tenemos de otra. Tratamientos, sí, por supuesto, hay tratamientos. Desafortunadamente en algunas ocasiones son mutilantes porque son quirúrgicos, y por otro lado también tenemos tratamientos con quimioterapia. Sí, efectivamente los porcentajes son muy limitados, se presentan en 1 a 1.5%, como usted lo mencionó, doctor, y los tratamientos en general, pues actualmente se está incorporando la inmunoterapia sobre todo, pero hay muy poca experiencia dado que son tumores que, como usted dijo, son muy poco frecuentes, pero pueden responder a los tratamientos con quimioterapia, y su tratamiento de elección en etapas tempranas pues es mutilante, es quirúrgico finalmente. Exactamente. Es efectivamente, bueno, lo que ya sabemos. Saludos, doctora Oli, qué gusto. Sabemos las carencias que tenemos en el primer nivel. A veces se cuenta solamente con la citología y colposcopía, no hay pruebas moleculares, y la transición o el reporte de estos estudios tardan de 2 a 3 meses. Efectivamente, eso lo hemos visto. Doctora Karina, saludos. Es la pregunta de por qué desapareció la de Glaxo. ¿Sí? Katy nos pregunta, ¿no tamizar a mujeres menores de 21 años? Bueno, lo que habíamos mencionado acerca de la controversia entre tamizar o no tamizar. Lo que mencionábamos, la infección es transitoria y revierte en el 90% de los casos en los siguientes 2 a 3 años, para mejor cubrir a los grupos de riesgo. El doctor Antonio Arceo, nuevamente, lo ideal es el uso de pruebas moleculares. Efectivamente, la doctora nos lo ha hecho puntualmente. Desafortunadamente son pocos los que tienen acceso a estas pruebas. Hay retraso en la entrega de los resultados. Muchos compañeros todavía menosprecian esta prueba a pesar de su sensibilidad y especificidad. De hecho, se le había dado el valor con esta prueba, recuerda, doctora, que se le llamaba el famoso POTEST, donde incluso podemos eficientar el tamizaje y hacerlo a intervalos incluso más largos. Ahora se está optando por tratar de que sea con la prueba de biología molecular. El doctor Jorge Sánchez, el factor de riesgo es relevante. Efectivamente, las tablas para identificar los factores de riesgo también es importante, doctora. ¿Qué opina de determinar esos factores de riesgo? Algunos los consideran como inoperantes, o algunos los consideran como que no tienen caso en la operatividad. Los factores de riesgo siempre son importantes. Siempre hay que tomar en cuenta las condiciones en la que está un paciente, en este caso pues una mujer, en qué condiciones vive, si está expuesta a determinados factores de riesgo como el tabaquismo principalmente, a otro tipo de drogas, pero principalmente al tabaquismo. Entre otros tenemos que la desnutrición es un factor de riesgo muy importante, la inmunosupresión por el uso de algunos medicamentos para ciertas enfermedades, la presencia de otras enfermedades como es lupus, diabetes, hipertensión, y artritis reumatoide o cualquier condición que dé alguna inmunosupresión para el paciente. Siempre es importante tenerlos en cuenta. Exacto. Pacientes con VIH, por ejemplo, tienen un riesgo de 6 veces más de tener infección y de tener, por lo tanto, un cáncer cervicuterino. Entonces, todos estos factores de riesgo deberían de conjuntarse para tomar una decisión terapéutica. Exactamente. Si en algún momento nos mencionan la vacuna contra virus debería ser universal y gratuita, en algún momento ojalá que se pueda. Felipe Juan, mientras quien esté al frente de la Secretaría sea elegido de forma política, los proyectos para detectar enfermedades, entre ellos el cáncer, estaremos al final de los países de Latinoamérica. Así es. Si la vacuna COVID es gratuita. Así, doctora. Pero aquí lo más importante es que sabemos que
que hay muchas deficiencias en nuestro estatus, en general, en hospitales, en centros de salud, cuando vamos a los estatales, en el Instituto Nacional de Cancerología. Pero todos tenemos que poner un granito de arena. Por eso quise traer esta presentación, porque el objetivo es unirnos para hacer investigación por nuestros pacientes. Yo sé que las limitaciones van a ser muchas, pero es importante. Fíjense, ustedes son gineco-oncólogos en general. Nosotros oncólogos médicos podemos juntarnos, podemos hacer estudios que puedan ayudar a nuestra población. Cada uno de nosotros va a poner un granito de arena y seguramente vamos a tener buenos resultados, como lo están haciendo en otros países, en Perú, en Colombia, sobre todo, y en Brasil. O sea, si ellos han podido, ¿por qué México no puede? Vamos a poder. Así es. Exacto. De poner gratuita, bueno, ya habíamos hablado por qué COVID es gratuita y BPH no. Nuevamente, las pruebas de biología molecular, específicamente las que se llevan a cabo en inmunología, por ejemplo P16 en lesiones intraepitelial de alto grado, de inmunohistoquímica para el P16, ¿la considera beneficiosa, doctora? Definitivamente, sí. De hecho, la utilizamos para determinar el cáncer cervicuterino presente o ausente. O sea, siempre lo tomamos. Así es, exacto. Esta pregunta del doctor Jorge Vázquez, nos menciona la amibiasis del cuello uterino. ¿Qué tan frecuente se presenta en las mujeres de cualquier edad? Ahí está, sí. Sí, no lo Ay, sí, me declaro lo voy a investigar. Neófito. Yo también. Sí. Bueno, otra cuestión que ya habíamos visto en la situación epidemiológica, la doctora Sandra, que por qué ya no se realiza el tamizaje en pacientes mayores de 65 años. Ajá, ese es otro tema de discusión también, porque un porcentaje de pacientes se encuentran de 65 a 90 años de edad. Nosotros tenemos pacientes de 80 a 90 años de edad con cáncer cervicuterino. Así es. A repetir, no es lo más frecuente, pero se presentan. Entonces, recordemos que todas las pruebas de tamizaje toman en cuenta todos esos beneficios socioeconómicos que al final es lo que define como tal a una prueba de tamizaje. Más sin embargo, como médico, si usted ve que hay algún paciente menor de 25 años o mayor de 64 años con algún factor de riesgo, hay que en ese momento alzar las antenitas, alzar el brazo y decir, a este le voy a tomar la prueba, la voy a tamizar, la voy a vacunar, y vamos a hacer para que no se vaya a enfermar, a hablar con ella o sus familiares, ¿no? Exactamente. Ajá. La doctora, ¿qué tal? Saludos, Elvira, mucho gusto. Felicitaciones a la doctora Luceli por la ponencia. Nuestra función como educadores en la población general y más en los adolescentes para limitar esos factores de riesgo va a ser un punto importante para la prevención, también la vacunación. Totalmente de acuerdo, Elvira. Definitivo. La doctora Leticia Díaz nos hace el comentario que en los últimos años en el laboratorio estatal se han estado rechazando muestras porque no se cubre con cierto número de células, que debe de ser entre 8,000 y 10,000, yo creo, y eso hace que perdamos muchas pacientes porque ya no regresan para una segunda toma y en ocasiones hasta 3 tomas. ¿Cómo se sabe si ya se tiene la cantidad exacta, si hacemos la toma en la zona de transformación de la mejor manera? Eso es muy complicado. La verdad, yo considero que es una estrategia administrativa y bueno, habría que ver qué es lo que está sucediendo en este centro de salud, porque definitivamente no lo vamos a saber a simple vista. Sino... Exacto, sí, no. Va a tener que ir contando célula por célula a la laminilla. No. Muy bien. Saludos, doctor Noel. Es un gusto tenerlo en la sesión. Muchas gracias.
Nos mencionan el sistema LAST. Recuerda el sistema LAST, doctora, del P16. Biopsias con lesiones de displasia moderada para dejarlas como bajo y alto grado, efectivamente. La doctora María del Rosario Escalona Reyes: en algunas instituciones aplican la vacuna del VPH en mujeres trans portadoras de VIH. También se hace una estrategia epidemiológica. Aquí nos mencionan, mire, doctora, de la amibiasis del cuello uterino, es una entidad muy rara. Solo comento que la consistencia a la biopsia es muy blanda, no tiene la misma dureza del cérvix, pero el aspecto es muy similar. Okay. El doctor Jorge Sánchez: la PCR se dejó de hacer hace 6 años y actualmente se volvió a tomar en el ISSSTE Veracruz. Gracias, doctora Reséndiz. Esa es porra. El doctor Mario de Jesús: ¿hasta qué edad es adecuado aplicar las vacunas para virus de papiloma humano? Felicidades por la ponencia, doctora. Gracias. ¿Hasta qué edad? Hay un estudio, 2, 3 estudios a nivel de Estados Unidos, en Estados Unidos, en donde se aplicó la vacuna hasta los 45 años de edad y todavía muestra eficacia en un 75%. Entonces, se puede aplicar la vacuna en las mujeres, sobre todo con factores de riesgo, hasta los 45 años de edad. Perfecto. Sí. Otra cuestión de personal de recurso humano, el doctor José Garduño: muy buena plática, doctora, felicidades. ¿Qué pasa con la cantidad de citotecnólogos que son escasos? ¿Alguna estrategia? Ese es un tema que habría que ver en los sistemas de salud, entre eso y muchos temas más, ¿verdad? Porque los citotecnólogos son absolutamente necesarios para tratar de eliminar esta enfermedad. Si queremos eliminarla en los subsecuentes 10 años, tenemos que tener estrategias de prevención primaria, secundaria, recursos humanos para llevarlos a cabo, ¿no? Exacto. Entonces... La doctora García, exacto. Sí. La doctora Eva García: muchas felicidades, es muy grato escucharla, doctora, un tema excelente. Muy bien, aquí ya nos están ilustrando en relación a la amibiasis cervical. En un promedio de 800 pacientes por año, en 3 años continuos, en una clínica de displasias, la doctora Gisela Araujo solo ha visto un caso. Muy aparatoso por el aspecto, el tejido es friable, pero no tiene datos de criterios mayores en la colposcopía. Gracias, doctora Gisela. La doctora Raquel Espinosa: felicidades a la doctora Luceli Cetina por su gran esfuerzo y pasión por este cáncer. La doctora Alma Rosa: ¿qué pasa si se aplica la vacuna en pacientes mayores de 45 años con factores de riesgo? Se puede aplicar según los ensayos clínicos, pero todavía no hay la evidencia suficiente para decirlo que hasta los 60, 65 años de edad. A mi consideración, ya que hay estudios de hasta los 45 años, en mujeres que llegan hasta los 60, si tienen factores de riesgo, se pueden aplicar en base a los 3 ensayos clínicos que ya están publicados. Entonces, podríamos extrapolar esos resultados con evidencia científica. Entonces, si usted considera que alguna paciente tiene algún factor de riesgo, puede aplicársela. Nada más, aquí lo único es informar que va a disminuir la eficacia, ya no va a ser de un 99%, como lo dicen en los adolescentes y en las niñas de menores de 30 años de edad, sino que va a disminuir hasta un 67%. Exactamente. Muy bien, y con esta pregunta contestamos la del doctor Felipe, que efectivamente, porque esa es la pregunta y ahí lo que nos mencionaba, ya creo que ya logró entrar el maestro Bruno Muñoz, lo que nos decía para aplicar la vacuna, que hay que ser sinceros. Una vez que se ha tratado una paciente por una infección por virus de papiloma humano y quiere aplicarse la vacuna, pues decirle efectivamente estos porcentajes de efectividad en cada caso en particular. Finalmente, la doctora María Guadalupe Luébano nos pide un contacto para conseguir la vacuna a mejor precio. Si usted tiene algún contacto, doctora.
No, les dije que no tengo conflicto de intereses. Así No es, trabajo exacto. con las farmacéuticas. Digo, eso no quiere decir que me parece que son personas que trabajan muchísimo y les doy su lugar, Claro. como ellos lo merecen, pero no tengo un contacto de dónde conseguirlas más barato, pero vamos a trabajar para que todo el país pueda conseguir las vacunas, ¿no? Así es. Gracias, doctora Eva. También finalmente nos menciona que las muestras inadecuadas se clasifican de acuerdo a la norma oficial mexicana. La muestra convencional debe de tener de 8,000 a 12,000 células. Obviamente, como habíamos mencionado, como no tenemos manera de medirlas, sería la capacitación precisamente a los tomadores de la muestra para subsanar este detalle. Bueno, ya hablamos del P16. La doctora Gisela también nos menciona que si nos puede compartir la importancia de la determinación de otra prueba de biología molecular, como es la KI67 para este tipo de lesiones cervicales. El KI67 lo utilizamos mucho en oncología para saber el valor pronóstico de un cáncer. Entonces, definitivamente lo utilizamos mucho porque mide la proliferación celular, principalmente la replicación y entre otros, de un cáncer en general. Entonces, sí, lo medimos y en algunos estudios se ha visto que presencia del mismo puede ser de mal pronóstico, pero vamos, no es una prueba que se utilice para tamizar de manera general, sino que la utilizamos cuando hay un cáncer invasor y hay que determinar el factor pronóstico de un paciente. Exactamente. Cada una tiene su propio valor y su indicación en específico. Muy bien. Bueno. Doctora Lucely, es un verdadero placer escucharla, sobre todo lo que nos mencionan en los comentarios, la cuestión de cómo con tanta claridad nos vierte los conocimientos para que el tema sea muy dinámico. Hoy fue todavía más dinámico, pero la vez pasada también fue muy interesante para que sea más entendible a nuestra audiencia. Yo les agradezco muchísimo a todos los que están y los que estuvieron en la plática, y en verdad le invito a la Comejic, que espero el doctor seguramente me esté escuchando. Así es. En el cual tenemos que organizarnos para tratar de ayudar a que esta enfermedad desaparezca en nuestro país. Vamos a lograrlo junto con todos ustedes y poniendo cada quien un granito de arena, y ya buscaremos que la política pública también se interese en el tema para que las mujeres no sigan falleciendo por esta enfermedad. Exacto. Doctora, nuevamente muchas gracias. A nuestro auditorio les pido por favor que no se desconecten. Tengo una noticia muy importante, recién salidita desde Presidencia, y no es acerca del director técnico de la selección, ¿verdad? Entonces no se vayan, queremos agradecer, bueno, personalmente al doctor Serafín Romero Hernández, presidente del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía, al Consejo Directivo de Comejic por haber comisionado a su servidor para coordinar esta sesión académica, con todo el gusto, con la doctora Lucely.